las instituciones que ustedes ven aquí presentes hemos hecho un plan de contingencia en conjunto con el GAP de Machala, justamente para el expendio y la venta. Hemos destinado un lugar en donde se van a vender estos juegos pirotécnicos, en donde se van a vender los monigotes, que es en la pista del antiguo aeropuerto de Machala. Un plan de contingencia. Hay un compromiso de las autoridades aquí presentes. ¿Qué es lo que buscamos aquí? Primero, la seguridad de las personas quienes van a vender esto, la seguridad de las personas quienes van a adquirir estos productos, la garantía de aquellas personas cuando asisten justamente a adquirir esto, van a tener la seguridad por parte de Policía Nacional, la seguridad por parte de Fuerzas Armadas controlando a aquellas personas que vendan, por el Cuerpo de Bomberos también controlando. Justamente vamos a hacer un plan de contingencia en el cual estará a cargo del Cuerpo de Bomberos de Machala. Por parte del municipio de Machala se han dado todas las facilidades para que los comerciantes quienes deseen vender esto van a tener las facilidades para que ellos puedan adquirir un local, un espacio digno en donde puedan vender, ¿no? Buscamos también controlar la informalidad que se ha dado por muchos años en las calles de Machala. Hay un compromiso por cada una de las autoridades aquí que lo vamos a cumplir, y que la ciudadanía también nos ha pedido, justamente nos ha hecho un llamado a que hagamos esta serie de operativos que no solo se llevarán aquí en el cantón Machala, sino que se está coordinando en todos los cantones de la provincia del Oro a través de nuestros jefes, tenientes políticos, de los diferentes alcaldes, con cuerpo de bomberos, policía y cada uno de los municipios, ¿no? Este es un operativo que se hace a nivel provincial. Aquí también les estamos brindando con seguridad, van a haber cámaras del EQ, como hemos dicho también por parte del cuerpo de bomberos, va a haber incluso una motobomba, va a haber ambulancias, es decir, les estamos dando todas las facilidades para que ellos puedan laborar. ¿Qué pasa si ocurre un incendio? No ocurrió por años, pues en cualquier momento puede ocurrir. La desgracia, aquellas familias que están ahí, aquellas personas con discapacidad también, es decir, queremos prevenir esto. Nosotros estamos buscando, no queremos molestar a nadie, pero sí nos interesa la seguridad de aquellas personas quienes se encargan de vender estos productos, aquellas personas que se encargan de fabricar y aquellas personas también que van a comprar. Recuerden que esa calle se caotiza, han habido accidentes de tránsito, hemos tenido también robos, justamente por eso, por la gran multitud, ¿no? Que en los últimos días casualmente es donde existe la mayor congestión. Estamos aquí todas las instituciones que conformamos el sistema descentralizado o el sistema integrado de seguridad para precautelar, como ya dije, la integridad de las personas. Hemos identificado a través de este plan de contingencia las principales vulnerabilidades, no solamente en el tema del uso de camaretas o de juegos pirotécnicos o juegos artificiales, sino también que hemos considerado zonas vulnerables del cantón Machala y de los 13 cantones más que conforman la provincia del Oro. De esta forma, pues nosotros hemos hecho este compromiso y definimos las responsabilidades dentro del de este plan de contingencia. Dando a entender que estamos unidos en este operativo, en este plan, que como todo el mundo lo hemos manifestado, es para la seguridad a todo posible. Una cédula, llenamos el documento, inmediatamente se lo entregamos con esto a vía pública y le dan el espacio físico. Es inmediatamente, en 3 minutos ya están ubicados. ¿Va a tener algún costo? No, va a ser cero costo para la facilidad comercial. El documento será vigencia del 15 de diciembre hasta el 6 de enero, única y exclusivamente la venta en el ex aeropuerto, como dice en la parte muy claramente. En el plan de contingencia ya está determinado a tener bomberos todos los días. Vamos a tener alrededor de 10 bomberos en una carpa de primera respuesta. Independientemente, a 3 cuadras tenemos la estación número 1, que también tenemos nuestras unidades contra incendios. Va a haber personal, carpas y los inspectores que van a estar presentes en ese sector. Todo comerciante que esté deambulando por la calle con mochilas en locales comerciales de cualquier tipo están ilegalmente vendiendo los artefactos explosivos. Inmediatamente haremos los operativos, la resquisa, y la persona será puesta a orden de las autoridades, tal como lo dice el COIP y la Ley de Defensa contra Incendios. Entonces, solamente para aclarar esa situación. Tenemos, acá va a estar otra cámara del 911 que va a ser colocada, y el área donde va a estar los juegos pirotécnicos. Se va a ser instalada en estos postes que están existentes y los baños que estábamos conversando. Tenemos aquí la ruta de evacuación que va a ser hacia Policía Nacional, Ministerio de Seguridad de la Gobernación, Secretaría de Gestión de Riesgo, Municipalidad,
También del abogado Stalin Farag, director de justicia del municipio de Cantón Machala. También contamos con la presencia del coronel Vicente Barreto, jefe del Cuerpo Bombero. Establece como días de descanso obligatorios el 24, 25 de diciembre y el 1 Va a ser un libre acceso, van a tener todas las comodidades. El compromiso fue que ayer adquirí de ponerles lo que son baños públicos, alumbrado en este caso por parte de CENEL, las garantías necesarias. Bueno, en sí este es un compromiso que hemos adquirido todas las instituciones por el bienestar de cada una de las personas, tanto comerciantes como consumidores. De esa forma nosotros lo que buscamos es que el aeropuerto cuando es cerrado. También vamos a tener pues en el aeropuerto, ex-aeropuerto. Entonces tenemos esto que está aquí, esta área es la que está destinada de la pista tenemos la venta de los monigotes.